Hola, te saluda Mishayo. Hoy te presento una historia de terror, caminando por la línea. Desperté en posición vertical. Mis ojos se abrieron de golpe y mis piernas se debilitaron mientras comenzaba a tambalearme. Entré en pánico al sentir que me caía hacia adelante. Instintivamente extendí la mano para agarrar lo más cercano, que resultó ser la camisa del tipo parado frente a mí. «Cuidado, amigo», exclamó molesto, aunque el desconocido tomó mi brazo y hombro antes de ayudarme a estabilizarme. «¿Estás bien?», preguntó con simpatía. «Sí, creo que sí», respondí con labios temblorosos tratando de ubicarme. «Bueno, solo mantén la calma», instruyó. «Y lo que sea que hagas, no pases las líneas blancas». No entendía a qué se refería, pero entonces ajusté mis ojos y observé la escena a mi alrededor, y lo que vi fue una visión del infierno. No había visto el rostro del hombre que me había ayudado, pero cuando miré hacia arriba, pude distinguir la parte trasera de su cabeza en la oscuridad, y me di cuenta de que se había dado la vuelta después de ayudarme. Ahora miraba hacia adelante. La oscuridad reinaba a mi alrededor, pero había una tenue iluminación en el suelo en el que estaba parado. Dos líneas de luz blancas separadas por unos 3 pies, una a mi izquierda y la otra a mi derecha. Recordé lo que el hombre me había dicho un momento antes, advirtiéndome de que no saliera de esas líneas. No sabía a qué se refería, pero de alguna manera me di cuenta de que probablemente era un buen consejo. Giré la cabeza hacia un lado, mirando sobre el hombro del hombre frente a mí, y viendo una fila de personas paradas delante de él. Una larga fila de figuras sombrías que se extendía durante varios cientos de metros en lo que parecía ser una ligera elevación. Todos estaban dentro de las 2 líneas blancas que parecían funcionar como algún tipo de iluminación de emergencia. Y en la parte superior de la fila de figuras no identificadas había una puerta de luz brillante, casi cegadora. Un faro literal en un mar de oscuridad, invitador, reconfortante y ofreciendo un destello de esperanza en lo que de otro modo parecía ser una situación peligrosa. No entendía qué era este lugar, ni por qué estaba aquí, pero en ese momento creí que la luz brillante, blanca, era mi salvación. Había docenas, tal vez cientos de personas paradas en la fila frente a mí, y no podía moverme más allá de ellos sin salir de las líneas blancas. Sacudí la cabeza, experimentando una ansiedad casi paralizante mientras mi mente luchaba por entender esta inexplicable situación. Abrí mis labios secos y luché por hablar, dirigiendo mi pregunta temerosa al hombre anónimo frente a mí. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegamos aquí? No volteó la cabeza para mirarme, pero el hombre respondió. ¿Ves la luz blanca al frente de la fila?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Sí, confirmé nerviosamente. Bueno, mira detrás de ti, instruyó. Estaba aterrado, pero necesitaba saber la verdad, así que giré la cabeza, asegurándome de mantener mi equilibrio y permanecer dentro de las líneas mientras lo hacía. Directamente detrás de mí se encontraba una mujer de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de altura. Apenas podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero en cualquier caso tenía la cabeza baja y parecía estar inconsciente. Estaba durmiendo mientras estaba de pie, tal vez como yo había estado solo momentos antes. Supuse que era lo mismo para cada persona en la fila, y que todos habíamos estado inconscientes cuando nos trajeron aquí. Pero, ¿quién nos había hecho esto? ¿Y por qué? Decidí que esta era una pregunta para más tarde. Supongo que debería haber prestado más atención a la mujer dormida detrás de mí, y si lo hubiera hecho, seguramente habría reconocido a la joven. Pero mi atención se centró en la escena más allá de ella. Pronto me di cuenta de que estaba parado en medio de una larga cola, que se extendía hacia atrás durante al menos varios cientos de yardas y que descendía. Y al final estaba el polo opuesto a la luz ante nosotros. En la parte inferior de la fila había un remolino de color rojo carmesí. Un portal aterrador a Dios sabe dónde. Tan vil y siniestro que no podía soportar mirarlo durante más de unos segundos. Si la luz ante nosotros ofrecía esperanza y salvación, el torbellino rojo sangre seguramente representaba perdición y desesperación, y la mera visión de él me heló hasta los huesos. Me di la vuelta, murmurando una palabrota entre mis dientes mientras mi cuerpo temblaba. «Se pone peor», dijo el hombre frente a mí ominosamente. «Mira adelante». Giré la cabeza una vez más y vi una escena aterradora desarrollándose. Supongo que otro hombre habría despertado repentinamente como yo, pero no reaccionó bien a su entorno. Observé con horror y asombro cómo la figura oscura tropezaba,
maldiciendo mientras ponía el pie delante y salía de las líneas blancas. Alguien más en la fila intentó detenerlo, extendiendo la mano para agarrar al hombre desorientado mientras gritaba: «¡No lo hagas, hombre! No podemos salir de la fila, pase lo que pase». Pero los esfuerzos de la persona bien intencionada fueron en vano, ya que el hombre al que intentaba salvar ignoró la advertencia, apartando su mano de un manotazo mientras gritaba: «¡Aléjate de mí, maldito monstruo!». Y luego puso ambos pies fuera de la línea en su lado derecho y caminó hacia la oscuridad. Digo oscuridad, pero aún podía distinguir su forma una vez que estaba sobre la línea. Era un tipo grande, de más de 6 pies de altura y en buena forma. Supongo que no se asustaba fácilmente y pensaba que podría encontrar una salida, pero no llegó lejos. Supongo que estaba a unos 10 metros de distancia cuando lo atraparon. Afortunadamente, no pude ver mucho en la luz tenue y todo sucedió muy rápido. Pero las criaturas que emergieron del vacío negro eran horripilantes, demonios pequeños, del tamaño de hombres adultos, pero con ojos que ardían en un tono mortal de rojo, y con garras y dientes como los de los depredadores más mortales. Había 3 monstruos en total, y todos rugieron como leones, moviéndose rápidamente mientras rodeaban al hombre condenado, y lo desgarraban con sus garras largas y afiladas. Su víctima gritaba de terror absoluto, mientras los monstruos rasgaban su piel y ropa. Luego, el hombre horrorizado intentó luchar y regresar a la relativa seguridad de la fila, pero pronto fue derribado y gravemente herido por un profundo corte en la espalda. Incluso entonces no se rindió, arrastrándose por el suelo mientras lloraba desesperadamente pidiendo ayuda. Ninguna persona intentó alcanzarlo. Sin embargo, todos permanecieron congelados en sus lugares, y por supuesto, no lo logró. Un momento después, uno de los demonios lo agarró por las piernas, alejando su cuerpo de la línea, mientras él gritaba e intentaba en vano clavar sus uñas en el suelo. Poco después, los monstruos y su víctima desaparecieron en la oscuridad. Ya no podíamos verlos, pero sí escuchamos el ataque brutal alcanzando su horripilante conclusión. El hombre condenado gritaba más fuerte, mientras sus atacantes depredadores gruñían con deleite sádico. Y luego escuché los sonidos horribles de la piel desgarrándose, los huesos crujiendo, y finalmente, lo que solo puedo suponer fue el ruido de los monstruos devorando su carne aún tibia. «¡Qué demonios!», grité en voz alta. Me retorcí, sintiendo que iba a vomitar, pero no salió nada de mi boca. Pronto, el pánico se extendió por toda la fila, mientras la gente reaccionaba al brutal asesinato que acabábamos de presenciar. Algunos tuvieron ataques de histeria y gritaron, mientras que otros se encogían, sollozando o rezando en voz baja. Pero todos estaban de acuerdo en un punto: no debíamos salir de las líneas blancas. Salir de la fila significaba una muerte segura, mientras que dentro de las líneas estábamos a salvo, al menos por ahora. Temblé mientras intentaba asimilar la extrema violencia que acababa de presenciar. Parecía que la temperatura había bajado de repente, o tal vez era solo la percepción de mi cerebro. En cualquier caso, mi mente estaba ahora en pleno vuelo y quería hacer 100 preguntas de una vez. Noté cómo el hombre frente a mí apenas reaccionaba al ataque salvaje. Era como si estuviera esperando que sucediera. También recordé cómo me había ayudado cuando me desperté por primera vez, pero todavía no había visto su rostro, y ni siquiera ahora se daba la vuelta. Él había sido quien me había advertido sobre las reglas, y ese simple consejo probablemente me había salvado la vida. Sin embargo, tenía la clara sensación de que este hombre sin rostro sabía más sobre nuestra situación de lo que había compartido hasta ahora, y estaba decidido a hacerle más preguntas. Pero antes de que tuviera la oportunidad, fui interrumpido por un suave llanto detrás de mí. Salté de sorpresa y me di la vuelta, casi poniendo mi pie derecho sobre la línea antes de detenerme. Una vez que me había girado, vi a la mujer detrás de mí cayendo lentamente y extendí la mano para atraparla, tomando su cuerpo delgado y ayudándola a levantarse. Sentí una familiaridad mientras la sostenía en mis brazos. Tal vez era su aroma, o tal vez mi memoria muscular, pero luego levantó la cabeza, me miró a los ojos y casi salí de mi piel
cuando vi su rostro. ¿Sally?, dije asombrado, como si mis ojos me estuvieran engañando. ¿Joshua?, respondió débilmente, mientras abría los ojos y se ajustaba lentamente a nuestro nuevo entorno. Vi su cabello oscuro recogido en un moño, su piel suave y sus expresivos ojos verdes, y supe que era ella. Y la presencia de Sally en este reino infernal llevó el terror que sentía a un nivel completamente nuevo. Sostuve el cuerpo de Sally mientras recuperaba la compostura, y seguía haciéndolo hasta que pudo estar de pie por sí misma. Y todavía estaba pensando en qué decir mientras miraba sus ojos asustados, y una oleada de emociones antiguas volvía a mí, algunas buenas, otras malas. Al final, solo pude repetir el consejo crucial que me habían dado, diciendo: no salgas de las líneas, Sally. Hagas lo que hagas, quédate dentro de las líneas. Sally me miró confundida y estuve preparado para un torrente de preguntas que probablemente no podría responder. Pero antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar, el hombre frente a mí habló, preguntando: ¿se conocen ustedes dos? Sí, respondí sin pensar. Sally y yo solíamos salir juntos. Interesante, respondió el hombre. Todavía estaba mirando hacia adelante, por lo que no podría haber visto a Sally caer en mis brazos. Debe haber estado reaccionando al sonido de nuestras voces y escuchando nuestra conversación. Mientras tanto, Sally se ajustaba a nuestra nueva aterradora situación, mirando hacia adelante, hacia la luz y hacia el remolino. Su reacción fue más o menos la misma que la mía, ya que vi su rostro contorsionarse de horror y confusión. ¿Dónde estamos?, preguntó, buscando respuestas en mí. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondí, antes de volverme hacia el hombre que estaba frente a nosotros. Oye, amigo, dije, tú sabes nuestros nombres. ¿Qué tal si nos dices el tuyo? El hombre todavía se negaba a girar la cabeza, y no habló durante mucho tiempo, pero finalmente respondió a mi pregunta, diciendo: «Puedes llamarme Milo». «De acuerdo», respondí vacilante. El nombre me sonaba familiar en algún lugar en mi mente, pero no me detuve en eso. «Bueno, Milo, ¿qué tal si nos dices qué demonios está pasando?», exigí. «¿Qué te hace pensar que sé algo?», respondió de manera críptica. «Pienso que sabes más de lo que estás dejando ver», dije. «Después de todo, tú me hablaste de las líneas». «Está bien», admitió Milo. «Sé algunas cosas, pero no todo». Hizo una pausa antes de continuar. «Despiertas en esta fila, parado, entre las líneas blancas. ¿Sabes lo que sucede cuando sales de ellas?». Sally no lo sabía, al menos no aún. Estaba agradecido de que se le hubiera ahorrado la vista del asesinato salvaje. «¿Qué son esas cosas de ahí afuera?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Milo encogió los hombros, pero aún no se dio la vuelta. «No puedo decirlo con certeza», dijo. «Podrían ser demonios, monstruos, extraterrestres o mutaciones genéticas. Al final, no importa realmente, ¿verdad? Sé que moran en la oscuridad que nos rodea y ven todo. Por alguna razón, no pueden entrar dentro de las líneas. Estamos a salvo de ellos mientras permanezcamos en la fila. Pero, si entramos en su dominio, nos masacrarán sin dudarlo». Me volví hacia Sally, viendo el miedo en sus ojos. Esa es una mirada que no había visto en mucho tiempo, y esperaba no volver a presenciar. Puse una mano alrededor del hombro de mi ex para consolarla, pero ella me apartó, y me vi obligado a recordar por qué habíamos terminado en primer lugar. Puse eso en el fondo de mi mente, enfocándome en cambio en mi interrogatorio al hombre sin rostro frente a mí. «¿Así que, estamos atrapados aquí?», pregunté temeroso. La desesperación ahora era evidente en mi voz. «Oh, no», respondió Milo, en un tono casi despectivo. «Me temo que no entiendes. La fila no permanecerá estacionaria. Cuando suenen las trompetas, avanzamos, uno a la vez». ¿Cuando suenan las trompetas? ¿Qué demonios significaba eso? Lo pensé por un momento antes de darme cuenta de las implicaciones de lo que Milo estaba diciendo. ¿Quieres decir que nos movemos hacia la luz?, pregunté con esperanza. Sabía poco sobre nuestra situación, pero seguramente la luz blanca en la parte superior de la fila era nuestra oportunidad de salvación. «Sí, eso es lo que sucede, pero hay un truco», dijo Milo. «¿Qué quieres decir?», exigí frustrado y enojado. «Lo descubrirás bastante pronto».
fue la respuesta evasiva típica de Milo. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero luego lo escuché. Las trompetas, tocando desde Dios sabe dónde. Un sonido ensordecedor y aterrador que estallaba desde la oscuridad, rodeándonos aparentemente por todos lados. Tanto Sally como yo nos derrumbamos de rodillas, cubriéndonos los oídos con las manos en un esfuerzo inútil por ahogar el horrible ruido. Sentí la presión acumulándose dentro de mi cráneo y pensé que mi cabeza iba a explotar, pero afortunadamente las trompetas se detuvieron después de unos momentos y luego la fila comenzó a moverse. Miré hacia adelante y vi a la figura al frente de la fila entrar en la luz, su silueta oscura e inmersa mientras levantaba los brazos y gritaba en éxtasis glorioso, permitiendo con gusto que el portal lo transportara a otro lugar. Y con eso se había ido, liberándose de esta pesadilla, y seguramente ahora a salvo de los monstruos que habitaban este oscuro infierno. ¡Wow!, expresé asombrado. Pero, como Milo nos había advertido, había un truco. De repente, escuchamos un grito desgarrador detrás de nosotros. Un grito de terror absoluto emitido por alguien en peligro mortal. Giré el cuello rápidamente, viendo cómo Sally ya miraba en esa dirección. Mis ojos se abrieron de terror al ver al hombre al final de la fila, su cuerpo siendo físicamente absorbido por el remolino giratorio de color rojo carmesí. Continuaba gritando mientras sus piernas eran arrastradas hacia adentro, y pronto estaba hasta la cintura, extendiendo desesperadamente la mano y clavando sus uñas en la tierra congelada debajo de él. por favor, ayúdenme», gritaba. Había una mujer delante de él en la fila, y para su alivio ella intentó ayudar. Bajando la mano, agarró fuertemente su mano, pero la fuerza del vórtice infernal era demasiado grande. En cuestión de minutos, perdió el agarre, y el hombre fue succionado a través del portal. Recuerdo la expresión en su rostro justo antes de que desapareciera en el abismo. Sus ojos estaban tan abiertos y su boca estaba congelada en un grito silencioso. Y luego se fue. La mujer de mediana edad, ligeramente pasada de peso, que había intentado salvarlo de repente, gritó, como si algo dentro de ella se hubiera roto. «No puedo hacer esto, no puedo estar aquí», exclamó. Y antes de que alguien tuviera la oportunidad de detenerla, la mujer asustada hizo lo peor imaginable. Cruzó la línea blanca. No había nada que pudiéramos hacer más que observar cómo la pobre mujer intentaba correr hacia la oscuridad. Inevitablemente, no llegó lejos. El ataque no se desarrolló como la vez anterior. No fue atacada por una pandilla de salvajes monstruos, sino que fue confrontada con una sola criatura que emergió repentinamente del abismo negro para bloquear su camino. La mujer simplemente se congeló, deteniéndose en seco mientras miraba fijamente a los ardientes ojos rojos del monstruo. Aparentemente era incapaz de huir o luchar, como si la bestia la tuviera bajo su terrible hechizo. Mi mandíbula cayó mientras observaba la escena irreal. Por un momento, ingenuamente pensé que podría estar bien y que el monstruo realmente la dejaría vivir. Pero luego, en una sola acción rápida y brutal, la bestia levantó su brazo musculoso y lanzó su garra, cortando fácilmente la yugular a la mujer de par en par. Ella se agarró a la garganta, mientras la sangre brotaba de la herida abierta, y pronto cayó pesadamente al suelo. Su cuerpo continuó retorciéndose, mientras se ahogaba con su propia sangre, pero un momento después, la bestia se inclinó y agarró su cuello, arrastrando a la mujer moribunda hacia la oscuridad. «Oh, Dios mío», murmuró Sally entre dientes, y yo no pude articular palabra. Esta era la segunda persona que veía asesinada por los monstruos que acechaban en las sombras, pero no se hacía más fácil. Murmullos asustados y un ocasional grito resonaban a lo largo de la fila mientras todos reaccionábamos a los horrores que acabábamos de presenciar. Aquellos que no habían presenciado las muertes de primera mano, sin duda habían escuchado hablar de ellas de sus vecinos en la fila, y el pánico se propagaba como un incendio. Aún así, noté que Milo no reaccionó en absoluto ante la carnicería. Aún así, supuse que debía tener ojos en la parte posterior de su cabeza, y tal vez había visto todo antes. Sin embargo, nuestro misterioso compañero pudo proporcionar una explicación de algún tipo. Esa es la trampa de la que les hablé. Dejan pasar una persona hacia la luz cada vez que suenan las trompetas, pero hay un precio que pagar. Uno pasa hacia la luz,
y el vórtice se lleva a uno en la parte trasera de la fila. Así es como funciona. De repente, sentí frío por todo el cuerpo. Estaba seguro de que la temperatura había bajado desde que recobré el conocimiento por primera vez. Aunque esto era lo menos preocupante mientras mi cerebro exhausto intentaba procesar lo que Milo acababa de decirnos. Estoy seguro de que Sally estaba haciendo lo mismo, ya que permanecía en silencio por el momento, aunque podía escucharla chasquear la lengua, un hábito que tenía cuando estaba nerviosa o estresada. Miré hacia adelante y hacia atrás, confirmando una vez más que estábamos aproximadamente en el medio de la larga fila de personas. Si lo que dijo Milo era correcto, una persona alcanzaría la salvación en cada sonido de trompeta, mientras que simultáneamente una estaría absorbida hacia la nada, o lo que demonios estuviera al otro lado de ese maldito portal. Suponiendo que este retorcido proceso continuara, la fila se acortaría gradualmente, a medida que más personas abandonaran esta tierra de sombras, y al final, nosotros también descubriríamos nuestro destino. Sentí una sensación repugnante en el fondo de mi estómago, mientras todo mi cuerpo temblaba. No sabía qué decir a continuación, pero fue Sally quien rompió el silencio. «Oye, Milo, ese es tu nombre, ¿verdad?», gritó por encima de mi hombro. Vi a Milo asentir en confirmación, pero aún así no se giraba para enfrentarnos. «Oye, todavía no has respondido a la pregunta de Joshua. No nos dijiste dónde estamos ni por qué estamos aquí», continuó Sally. Milo resopló antes de responder. «Como dije, no sé todo, pero supongo que he sido consciente de nuestra situación por más tiempo que ustedes dos. Durante ese tiempo he elaborado un par de teorías». «¿Cómo cuáles?», exigió Sally. Podía notar que estaba cada vez más impaciente. Habíamos estado separados durante 2 años en este punto, y no habíamos hablado en casi mucho tiempo. Pero verla de nuevo en esta situación peligrosa y aterradora me hizo darme cuenta de que aún tenía sentimientos por ella. Milo finalmente respondió en un tono práctico, sin mostrar emoción en su voz mientras hablaba. «Bueno, una posibilidad es que hayamos sido secuestrados o abducidos por alguna persona o personas maliciosas. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de despertar aquí?». Traté de recordar, dándome cuenta de que había un vacío inexplicable en mi memoria. «Recuerdo que estaba conduciendo», dije con incertidumbre, y luego todo se volvió negro. Esto no tenía sentido. ¿Había tenido un accidente? Si es así, ¿por qué no recordaba un choque o una colisión? «Yo tengo el mismo recuerdo», murmuró Sally nerviosamente. La miré confundido, solo para descubrir que ella no quería encontrarse con mi mirada. Esta revelación me confundió aún más. Sally y yo no habíamos estado juntos, ni siquiera nos habíamos visto en 2 años. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ambos estuviéramos involucrados en accidentes automovilísticos al mismo tiempo? Y toda esta conversación me recordó el incidente que había llevado a nuestra ruptura en primer lugar. Estoy seguro de que Sally estaba pensando lo mismo, pero ambos nos habíamos prometido no hablar nunca más de esa noche. «Así que si fuimos secuestrados, ¿quién los tiene?», continuó Sally. «¿Y por qué nos están haciendo esto?». «Esa es la pregunta del $1.000.000», respondió Milo. «Podrían ser extraterrestres, supongo, o tal vez el gobierno realizando un experimento psicológico, o algún multimillonario enfermo que tortura a la gente por diversión. Pero por supuesto, hay otra posibilidad, una que tiene un origen más sobrenatural». Miré la parte posterior de la cabeza de Milo con asombro, irritado de no poder ver su rostro y decir si estaba siendo serio o no. Hubo una pausa tensa, mientras esperaba que Milo continuara, pero para mi sorpresa, fue Sally quien habló a continuación. «¿Quieres decir que estamos muertos?», dijo ominosamente. «Que cada persona en la fila ha fallecido y está atrapada entre el cielo y el infierno». Sus escalofriantes palabras quedaron suspendidas en el aire mientras considerábamos la inferencia aterradora. «Es una posibilidad que se me ha ocurrido», respondió Milo sin pasión, dando vida a la teoría horripilante. «Así que, si realmente estamos muertos», continuó Sally, «la luz blanca significa salvación, mientras que el remolino significa condenación eterna». Milo no respondió a su pregunta, pero la conclusión a la que Sally había llegado parecía obvia. Aún así, había algo que simplemente no podía entender. «Pero las personas al frente de la fila están garantizadas de alcanzar la salvación, mientras que los que están en la retaguardia seguramente serán arrastrados al infierno», exclamé. «¿Por qué algunos son salvados y otros son condenados?». Esperé una respuesta, pero un momento después sonaron las trompetas una vez más, obligándonos a cubrir los oídos y haciendo imposible cualquier otra conversación.
Y por supuesto, todo el ritual se repitió nuevamente, mientras una figura solitaria caminaba felizmente hacia la luz, mientras el pobre desafortunado en la retaguardia era absorbido por el remolino, gritando en horror absoluto mientras el vórtice se lo llevaba. La fila se había cortado ligeramente, y ahora estaba claro para todos los que estaban en la fila lo que estaba sucediendo aquí. El miedo en el aire gélido era palpable, y pronto la fila detrás de nosotros descendió en pánico y caos. Escuché gritos y alaridos. Miré atrás sobre mi hombro para ver violentos enfrentamientos estallando, mientras almas desesperadas intentaban abrirse paso hacia adelante y poner la mayor distancia posible entre ellos y el remolino. Los resultados eran trágicamente inevitables. Las líneas blancas estaban solo a 3 pies de distancia como máximo. Si las personas hubieran sido más cooperativas, podrían haber pasado unas junto a otras y reorganizado la fila de manera sensata. Pero nadie quería quedarse al final de la cola cuando se asentara el polvo. Y así comenzaron las peleas. Luchas desesperadas que resultaron en que varias personas fueron arrojadas sobre las líneas a ambos lados. Y por supuesto, los monstruos estaban allí esperando. Una docena o más de demonios emergieron de las sombras, rugiendo de furia mientras sus ojos rojos ardían con un hambre intensa. La escena que siguió fue peor que cualquier cosa que hubiéramos visto hasta ahora, ya que los monstruos voraces desgarraban con avidez a sus víctimas casi impotentes con garras y dientes. No pude soportar verlo y me di la vuelta, pero aún podía escuchar los gritos y los terribles sonidos de desgarramiento y desgarramiento. Afortunadamente, la masacre terminó pronto. Supongo que los que estaban al final de la fila se dieron cuenta de que era inútil tratar de abrirse paso hacia adelante, y así se quedaron dentro de las líneas donde los demonios no podían alcanzarlos. Pero de repente, un pensamiento espantoso cruzó mi mente, y me volví para hablar con mi exnovia. «Sally, ¿quién está detrás de ti?», pregunté en pánico. «Está bien», respondió ella. «Hay una mujer detrás de mí, pero aún no se ha despertado. Tiene la cabeza baja y los ojos cerrados». Respiré aliviado, pensando que Sally estaba a salvo, al menos por el momento. «¿Y tú, Milo?», dije, dirigiendo mi pregunta al hombre sin rostro delante de mí. «No te preocupes por mí», respondió firmemente. «Sé cómo cuidarme». Tenía pocas dudas de que así fuera. Y, por supuesto, Milo estaba delante de nosotros en la fila. Ninguno de nosotros dijo nada por un tiempo. Pero una vez más, nuestra atención fue atraída hacia el frente de la fila, donde hubo un desarrollo inesperado y desgarrador. Escuchamos los sonidos de una discusión entre las dos personas al frente de la fila, un hombre y una mujer, por el sonido de sus voces. Su conversación fue silenciada al principio, pero pronto se hizo más fuerte, lo suficiente como para que pudiéramos escuchar desde un par de cientos de metros de distancia. No sé si los dos se conocían fuera de este infierno, pero estaban teniendo una acalorada discusión, con el hombre queriendo tomar medidas y la mujer estando en contra. Finalmente, el hombre gritó desafiante, exclamando: «¡Al diablo! No voy a esperar ni un momento más, voy a pasar». Con eso, vi al hombre cargar hacia la luz blanca, decidido a llegar al portal. Pero lo que sucedió después fue horrible. El hombre no pasó a través de una membrana porosa como los demás. En cambio, se lanzó contra una pared de llamas, gritando en total agonía mientras su piel y carne ardían ferozmente, ya que en cuestión de segundos fue envuelto por el fuego infernal. Su cuerpo fue reducido a simples cenizas. La compañera del hombre gritó de dolor y el resto de la fila cayó en un escalofriante silencio. «Todos tenemos que seguir las reglas», murmuró Milo solemnemente. «No hay atajos». Por una vez entendí lo que quería decir, y mi mandíbula cayó cuando consideré lo que acababa de ocurrir. El hombre al frente de la fila había sufrido una muerte agonizante y ardiente, y todo era porque era impaciente. Si tan solo hubiera esperado hasta que sonaran las trompetas, habría cruzado de manera segura hacia el paraíso. Poco a poco, la fila avanzaba. Ahora estábamos un paso más cerca de la salvación, pero nadie, probablemente, cometería el mismo error. Sin embargo, la situación continuó desarrollándose de una manera inesperada. Escuchamos murmullos de conversaciones por toda la fila, docenas de conversaciones separadas, pero que seguramente estaban relacionadas con el mismo tema, la supervivencia. Y luego ocurrió algo extraordinario. La gente comenzó a intercambiar lugares en la fila voluntariamente, pasando cuidadosamente unos a otros, asegurándose de que nadie pisara fuera de las líneas. No hubo muchos cambios en el orden preestablecido, pero los hubo.
y estos traslados aparentemente se hicieron después de un acuerdo mutuo y sin la amenaza de violencia. Estaba asombrado, especialmente cuando vi al hombre calvo que ahora ocupaba la desfavorable posición al final de la fila, pero no parecía tener miedo de su inminente condenación. En cambio, se sentó del suelo frío en posición de loto, su forma iluminada por el rojo ardiente del remolino. Lo observé cerrar los ojos y permanecer perfectamente quieto, como en una profunda meditación. En ese momento no entendía por qué, pero parecía haber aceptado este destino. Y con eso, las ominosas trompetas resonaron, ahogando todos los demás sonidos mientras el ciclo ya familiar se desarrollaba una vez más. Supongo que la mujer en la cima de la fila se había recuperado de ver a su compañero masculino quemado vivo, porque lentamente y con cuidado dio un paso hacia la luz y pasó con seguridad al otro lado. Mientras tanto, el hombre calvo en la parte trasera mantuvo su compostura hasta el final. No luchó, ni siquiera gritó cuando el remolino lo absorbió, y su cuerpo sin vida desapareció en lo que parecía ser la nada. Sacudí la cabeza incrédulo. Estaba claro que algo significativo estaba sucediendo aquí, pero no podía poner mi dedo en qué era y cómo nos afectaba a nosotros. Pero Sally fue más rápida que yo, lo cual supongo que debería haber esperado. Siempre había sido más inteligente que yo, y sabía cómo lidiar en una situación de crisis. Había aprendido tanto durante el incidente 2 años antes. Aún así, por mucho que pensara que conocía a mi exnovia, nunca hubiera podido predecir lo que haría a continuación. «Oye, Milo, ¿cómo estás aguantando?», dijo ella de repente. Miré confundido por encima de mi hombro, solo para ver a mi ex dándome la mirada significativa. Había visto esa mirada antes, y sabía lo que significaba. Sally quería que confiara en ella y que me callara, y eso hice. Sospechaba que quería que Milo se volteara para poder hacer contacto visual, pero para entonces sabía que eso no iba a suceder. Por alguna razón, nuestro misterioso nuevo amigo estaba decidido a mantener sus ojos mirando hacia adelante. «Estoy bien», respondió, una respuesta que me pareció extraña. «¿Por qué lo preguntas?». Sally parecía frustrada por la respuesta de Milo, pero perseveró de todos modos. «Bueno, siento que los tres estamos juntos en esto», dijo, «pero no sabemos nada de ti, Milo. Como sabes, Josh y yo estábamos en una relación seria. Las cosas no funcionaron, pero seguimos cerca, y compartimos la custodia de nuestro hijo». Me volví en shock, abriendo la boca para desafiar a mi ex, pero cuando lo hice, ella me lanzó una mirada dura y levantó un dedo hacia sus labios, diciéndome en silencio que me callara y siguiera con esto. Obviamente, Sally estaba mintiendo. Nunca tuvimos un hijo juntos. Habíamos hablado de ello, pero nuestra relación terminó abruptamente poco después del incidente, y nuestros sueños de tener una familia murieron al mismo tiempo. Pero ahora Sally afirmaba que teníamos un hijo juntos. No entendía por qué había inventado este niño ficticio, pero pronto descubrí por qué. ¿Tienes un hijo?, preguntó Milo vacilante. «Sí», respondió Sally sin vacilar. «Se llama Kevin y tiene 2 años. A veces es un pilluelo, pero es tan dulce como un caramelo». Me sorprendió lo profundamente involucrada que estaba Sally en esta mentira que había fabricado de la nada. Era aterrador cómo estaba dispuesta a agregar detalles para que sonara más convincente. Iba conduciendo para recoger a Kevin de la casa de mis padres cuando todo esto ocurrió. Solo espero que no esté muy molesto, y preguntándose dónde está su mamá. Dejó esa frase en el aire por un momento, supongo que para generar el máximo impacto emocional. No podía soportar mirar a mi exnovia y no deseaba ser parte de su engaño. Y sin embargo, no podía encontrar las palabras para hablar en contra de Sally, porque me di cuenta de que aún le tenía una gran deuda. Milo no respondió verbalmente a las palabras de Sally, pero ella eventualmente siguió con otra pregunta. ¿Tienes hijos, Milo?, preguntó con determinación. La respuesta de Milo me sorprendió, porque su usual compostura se quebró, y de repente se mostró molesto y enojado. «No», escupió, «nunca tuve hijos. Mi esposa y yo queríamos, pero nunca tuvimos la oportunidad». Creo que Sally se sorprendió por su respuesta emocional, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su artimaña. «Siento mucho escuchar eso, Milo», dijo en lo que yo sabía que era una falsa simpatía. «Pero nosotros tenemos un niño, y en una situación como esta, ¿no crees que los padres deberían tener prioridad?». De repente lo entendí. Supongo que fui lento en comprender lo que mi ex estaba haciendo, pero Sally siempre decía que no era el más listo de la clase. Milo estaba delante de los dos en la fila,
así que llegaría la seguridad de la luz antes que nosotros. Podríamos sobrevivir de cualquier manera, pero Sally estaba apostando, tratando de hacer que Milo cambiara voluntariamente de lugar para que un amoroso padre pudiera sobrevivir y volver a casa con su hijo. Supongo que esta mentira también estaba destinada a ayudarme, pero aún así no me gustaba. Ya habíamos contado demasiadas mentiras y debía haber consecuencias por nuestro engaño. Sin embargo, no dije nada. En cambio, esperé la respuesta de Milo. Pero, antes de que tuviera la oportunidad de responder, las trompetas sonaron una vez más. Mientras nos cubríamos los oídos, el patrón familiar se desarrolló ante nuestros ojos, con una figura entrando en la luz y otra siendo absorbida por el remolino. En el caos que siguió, un individuo se separó de la fila y se adentró en la zona oscura. Me sorprendió ver que esta figura era poco más que un niño, un adolescente con un terror desenfrenado en los ojos. No vi si el niño fue empujado o si corrió, pero era rápido y parecía determinado a escapar. Inevitablemente, una banda de 3 demonios sedientos de sangre emergió de las sombras y se abalanzó sobre el niño con sus garras. Pero sorprendentemente, el niño nos esquivó a todos, pasando junto al trío de monstruos y corriendo hacia la oscuridad. Desapareció de la vista, y por un breve momento pensé que realmente podría llegar a salvo. Pero luego escuchamos un grito desgarrador, seguido de un crujido de huesos y el ominoso sonido de una bestia mordiendo la carne. Y me di cuenta de que el niño había sido víctima de algún horror aún no visto, acechando en las sombras. Mi corazón se hundió en ese momento, pero el plan artero de Sally aún estaba en juego. Milo previsiblemente no reaccionó a la violenta muerte del niño, pero sí recordó la conversación que estábamos teniendo antes de que sonaran las trompetas. Así que, ¿crees que deberías pasar delante de mí porque tienes un hijo? Preguntó, su voz volviendo a su tono característico y sin emociones. Yo permanecí en silencio, pero Sally habló en nuestro nombre. Francamente, sí. No quiero ser brutal al respecto, pero merecemos la oportunidad de volver a ver a nuestro hijo. Pero si realmente estamos muertos, ¿qué diferencia hace? Milo soltó de repente. Tenía que admitir que tenía un buen punto aquí. No sabía cómo Sally respondería a esta pregunta directa que ponía en duda su historia, pero por supuesto tenía un argumento preparado. Pero no sabemos que estamos muertos, no de seguro. Si hemos sido secuestrados, entonces alcanzar la luz podría llevarnos a casa. Y además, incluso si hemos fallecido, ¿no crees que 2 padres amorosos merecen ir al cielo? No sabía cómo reaccionaría Milo a esta pregunta, pero ciertamente no esperaba lo que sucedió a continuación, porque de repente Milo comenzó a reír, primero en voz baja, pero cada vez más fuerte. Pero su risa no era de alegría, en cambio estaba llena de amargura y desprecio. Me di la vuelta para mirar a Sally, solo para descubrir que estaba tan desconcertada como yo. No teníamos más opción que esperar hasta que Milo terminara su loca risa y abriera la boca para hablar. Su voz ahora estaba llena de ira apasionada. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? Esperaba que hubiera algo de reconocimiento, algo de remordimiento, pero ahora me doy cuenta de que esto está más allá de ustedes dos. Sacudí la cabeza confundido, sintiendo que había algo que debería haber comprendido, pero tristemente seguía siendo ajeno. Lo siento, Milo, no entiendo, dije nerviosamente. ¿No lo entiendes, eh? Milo escupió de vuelta. Bueno, tal vez ya es hora de que veas mi rostro. Y con eso comenzó a girarse lentamente por primera vez. Permanecí allí, temblando de nerviosismo, porque sospechaba que lo que veríamos no sería agradable. Y cuando su rostro fue iluminado, me eché hacia atrás, horrorizado, cuando mi recuerdo más doloroso volvió a golpearme en el estómago. El rostro de Milo era en realidad una grotesca máscara de muerte, con sus ojos muertos abultados y su frente cubierta de sangre seca. Su piel parecía cuero, y cuando abrió los labios escamosos, agua verde brotó de su boca y narices. Escuché a Sally gritar detrás de mí, y estaba a punto de hacer lo mismo. Pero en ese momento, las trompetas sonaron, más fuertes que nunca esta vez. Caí de rodillas y enterré la cabeza en mis manos, pero el estruendo todopoderoso era demasiado intenso. Sentí como si mi cabeza estuviera a punto de explotar, y luego me encontré desvaneciéndome de la conciencia, cuando de repente todo mi mundo se volvió negro.
Y luego estaba en otro lugar y tiempo, arrojado de vuelta a un punto en mi vida que había intentado con todas mis fuerzas olvidar. Sally y yo estábamos en mi auto, conduciendo por un solitario camino de campo tarde en la noche. Volvíamos de una fiesta y estábamos de buen humor. Ambos habíamos estado bebiendo. Yo conducía y seguramente estaba por encima del límite, pero había hecho este viaje docenas de veces antes y pensé que estaría bien. Recuerdo que los dos nos reíamos por un chiste compartido. Miré hacia el asiento del pasajero, mirando los ojos traviesos de Sally y sintiendo mucho amor por ella en ese momento, pero debería haber mantenido mis ojos en la carretera, porque no vi al peatón hasta que fue demasiado tarde. Un repentino pánico me invadió cuando pisé el freno con fuerza, pero choqué con el hombre de frente, horrorizado cuando su cuerpo roto fue arrojado sobre el capó antes de estrellarse contra el parabrisas. Detuve el auto mientras el cuerpo caía pesadamente al suelo y me quedé congelado, aún sujetando firmemente el volante y en estado de shock. Poco a poco me giré para mirar a Sally y vi una expresión de horror puro grabada en su rostro. «Joshua, ¿qué has hecho?», susurró, y no tenía una respuesta. Después de un tiempo, salimos del vehículo y fuimos a ver a mi víctima. Lo que encontramos fue un desastre sangriento de un hombre, un cuerpo humano casi irreconocible. Ambos estábamos seguros de que estaba muerto. Sally y yo nos quedamos allí bajo las luces delanteras al lado de la carretera abandonada, mirando hacia abajo al cadáver del joven que acababa de atropellar. Y luego realmente empecé a entrar en pánico. «Sally, ¿qué demonios voy a hacer?», exclamé. «He matado a un hombre. Me enviarán a prisión por esto». «No va a pasar», respondió Sally firmemente, con los ojos entrecerrados mientras tomaba el control de la situación. «No hay testigos. Nadie vio lo que pasó». Hizo una pausa brevemente, dejando que esas palabras se asimilaran. «El lago está a solo 5 millas de aquí. Podemos hacerlo desaparecer». La miré con shock e incredulidad, disgustado por la sugerencia. Pero, por supuesto, seguí su plan. No deseaba enfrentar las consecuencias de mis acciones, y por eso conspiré con mi novia para encubrir el crimen. Con cierta dificultad, levantamos el cuerpo y lo cargamos en el maletero de mi coche. Recuerdo vívidamente ver la grotesca máscara de muerte del hombre, sus ojos muertos mirando hacia arriba en el cielo nocturno, mientras cerrábamos de golpe el maletero y lo sellábamos dentro. Condujimos hasta el lago, saliendo del coche en la parte superior de un embarcadero en desuso después de soltar el freno de manos, observando en un silencio solemne cómo el vehículo rodaba hacia abajo y desaparecía bajo la superficie del agua. Sally y yo hicimos el largo camino a casa esa noche, apenas intercambiando palabras mientras la gravedad de nuestro crimen llegaba a casa. Informamos del robo del coche a la mañana siguiente. Sally presentó el informe a un oficial de policía desinteresado que no hizo demasiadas preguntas. Unos días después, escuchamos un informe de una persona desaparecida en las noticias, un joven que había estado caminando de noche y nunca llegó a casa. En los días y semanas siguientes, viví en un estado de ansiedad constante, temiendo siempre un golpe en la puerta, pero la policía nunca hizo la conexión y no encontró el cuerpo. Supongo que fueron unos 2 meses después cuando Sally y yo estábamos viendo la televisión en casa, y de repente hubo una rueda de prensa con una mujer llorando, dando un comunicado con una fotografía del hombre desaparecido enmarcado detrás de ella. Suplicaba que cualquier persona con información se presentara, y lloraba mientras rogaba a su esposo para que volviera a casa. Y el nombre del hombre desaparecido era Milo. De repente mis oídos se llenaron con el sonido de trompetas, y fui llevado de vuelta al oscuro infierno, excepto que las circunstancias habían cambiado durante mi ausencia. Lo primero que noté, antes de abrir siquiera los ojos, fue el abrumador calor. Antes, este lugar había sido helado, pero ahora era lo contrario, y simultáneamente mis fosas nasales se llenaron de un terrible olor a azufre y carne quemada, haciéndome retroceder en disgusto. Pero, cuando abrí los ojos, casi di un brinco, y comencé a tambalearme hasta que un par de brazos me agarraron y me sostuvieron. «Recuerden las reglas», fue lo que gritó en mi oído, y su voz apenas audible sobre el estruendo. «Manténganse dentro de las líneas y no podrán alcanzarte». Era Sally.
y me tenía firmemente agarrado. Miré sus ojos abiertos, preguntándome si había experimentado el mismo flashback visceral que yo durante nuestro desvanecimiento. La expresión de horror en su rostro, ahora demacrado, me dijo que seguramente lo había hecho, pero esta no era la razón por la que estaba tan asustada. Los demonios ya no estaban en las sombras, estaban parados justo al lado de nosotros, tan cerca que podía oler su aliento fétido, que olía a carne podrida, y ver la sangre goteando de sus afilados colmillos. Había media docena de estas bestias visibles a cada lado de las líneas blancas, pareciendo soldados en posición de firmes. No hicieron ningún intento de atacar, pero los monstruos nos lanzaron miradas asesinas a través de sus ardientes ojos rojos, y rechinaron sus dientes afilados y chasquearon sus largas garras como si estuvieran ansiosos por las muertes por venir. Pero no podían alcanzarnos, no mientras nos mantuviéramos dentro de la línea. Y la fila ahora era mucho más corta. Supongo que Sally y yo habíamos estado fuera por más tiempo de lo que pensaba mientras revivíamos nuestros pecados pasados, porque mientras que la fila una vez incluía a cientos de almas perdidas, ahora solo quedábamos 5. La puerta de luz blanca estaba justo frente a nosotros, mientras que el vórtice carmesí yacía detrás nuestro. Las dos pasarelas competían para ahogar la oscuridad, pero el calor intolerable y el olor repugnante venían de nuestra retaguardia, y no tenía duda de que el vórtice era un portal al infierno mismo. En el momento que siguió, el aterrador proceso se repitió, mientras la figura anónima al frente de la fila cruzaba y la mujer detrás de Sally gritaba cuando el torbellino infernal la absorbía hacia adentro. Y luego, solo quedamos los 3. En todo el caos, casi había olvidado a Milo, pero el monstruo todavía nos miraba, sus ojos muertos ardiendo de ira mientras saboreaba su momento de retribución. «Díganme», gruñó a través de su mandíbula podrida, «¿sienten ustedes algún remordimiento? ¿Alguna culpa por lo que me hicieron? ¿Por lo que me quitaron?» Me costaban encontrar las palabras para responder, mientras experimentaba una sensación de ardor fétido en la parte posterior de mi cabeza. Sabía que no podía esconderme de esto por más tiempo. «Milo», balbuceé. «Por supuesto que lamentamos lo sucedido, pero fue un accidente. Debes creer eso». Milo rió amargamente una vez más. «¿Un accidente?», exclamó enojado. «¿Fue un accidente cuando me metieron a la fuerza en tu maletero y empujaron tu coche al lago? ¿Fue eso un maldito accidente?». Hizo una pausa brevemente, sus ojos sin vida estrechándose. «Yo aún estaba vivo cuando fui al agua». «¿No lo sabían ustedes?». Sacudí la cabeza incrédulo, murmurando: «No, eso no es posible». «Es cierto», confirmó Milo con un gesto de cabeza. «Me ahogué lentamente dentro de ese maletero y nunca encontraron mi cuerpo. Mi esposa nunca obtuvo un cierre de resignación, nunca pudo llevarme a casa, y todo eso fue por culpa de ustedes dos». Milo estaba más allá de la furia mientras rugía y se abalanzaba hacia Sally y yo con los brazos extendidos. «Josh, deténlo», gritó Sally, pero ya estaba sobre mí, sus manos esqueléticas envolviendo mi garganta en un intento de estrangularme. Luché con todas mis fuerzas, derribando a Milo y empujándolo hacia un lado, y por supuesto, cayó fuera de las líneas. Milo soltó su agarre en mi garganta mientras los demonios lo agarraban. Sus ojos se iluminaron con un hambre voraz mientras clavaban sus garras en su carne. Milo no luchó ni gritó cuando se lo llevaron, simplemente nos miró con una resignación triste mientras lo arrastraban hacia la oscuridad. Miré mis propias manos incrédulo, dándome cuenta de que había matado a este hombre inocente por segunda vez. El resto de los demonios se retiraron en este punto, riendo cruelmente mientras regresaban a las sombras. Mientras los veía irse, sentí una inmensa culpa carcomiéndome, y supe que debería haber sido yo. Fue Sally quien me sacó de mi trance, poniendo una mano firme en mi hombro y obligándome a mirarla a los ojos. «Joshua, ¿estás bien?», preguntó con simpatía. Sacudí la cabeza, murmurando: «Soy un asesino». «Hiciste lo que tenías que hacer, Josh. Estabas tratando de protegerme. Y necesito tu ayuda una última vez». «¿Qué quieres decir?», respondí confundido. Ella suspiró profundamente, probablemente frustrada por mi falta de conciencia. «Vamos, Josh. Ahora solo quedamos 2. ¿Qué va a pasar cuando suenen las trompetas?». Y de repente me puse al tanto.
Estaba parado frente a Sally en la fila y estaba más cerca de la luz blanca de la salvación. ¿Quieres intercambiar lugares?, dije ominosamente. ¿Quieres que me sacrifique por ti? Me pregunté qué pensaba sobre esta idea. Ciertamente no era una oferta atractiva. Tenía miedo del vórtice y cualquier infierno que estuviera más allá. Por supuesto que lo tenía. Pero, ¿traicionaría a la mujer que alguna vez amé para salvar mi propia carne? Nunca se me había ocurrido que llegaría a esto, pero creo que Sally siempre había imaginado este resultado. Sally siempre había estado un paso adelante, y al final tenía las palabras para persuadirme. Mi ex apretó más mi mano. Habían lágrimas en sus ojos, mientras su tono se volvía cada vez más emocional. Sé que es mucho pedir, Josh, pero recuerda, te salvé después del accidente. Dijiste que no podías enfrentar la cárcel, e hice el problema desaparecer. No merezco sufrir por tus pecados. Sabes eso, Josh. Abrí la boca para responder, pero se nos acabó el tiempo. Las trompetas sonaron fuerte, ahogando nuestra conversación. Necesitaba tomar una decisión ahora mismo, y seguí mi corazón más que mi cabeza. En un instante, agarré la cintura de Sally, abrazándola y besándola una última vez antes de empujarla adelante en la fila. El terrible estruendo hizo imposible cualquier otra palabra, pero, en el último momento, Sally sonrió gentilmente y me dijo, gracias, con los labios. Y mientras lo hacía, recordé toda la ternura y el amor que una vez habíamos tenido el uno por el otro, pero no pude escapar de la sospecha persistente de que ella me había engañado. Pero Sally no esperó. Pronto me dio la espalda y caminó confiada hacia la luz, y luego sentí la irresistible fuerza desde detrás de mí, mientras el poderoso vórtice me absorbía. Sentí mi piel arder y el aire salir de mis pulmones, y luego desaparecí de ese lugar, sin volver nunca más. No sabía exactamente qué esperar una vez que recobrara el conocimiento y me adaptara a mi nuevo entorno. Sabía que no iba a ser un buen lugar, pero mi mente en pánico estaba llena de imágenes de lagos ardientes de azufre y demonios sádicos blandiendo orcas. Pero el espacio en el que me encontraba era bastante inesperado. Estaba dentro de un automóvil, sentado en el asiento del conductor, pero no era un vehículo cualquiera, era mi auto de hace 2 años, el mismo auto que conducía la noche del accidente, la noche en que había matado al pobre Milo por primera vez. Y eso no era todo. Estaba bajo el agua, rodeado de líquido oscuro y corriente por todos lados, con la única iluminación proveniente de la luz sobre el tablero. Comencé a entrar en pánico, luchando por respirar mientras intentaba desesperadamente abrir las puertas, solo para descubrir que no se movían. Luego, pateé el parabrisas, que ya estaba destrozado desde la noche del accidente, pero cuando golpeé el vidrio, descubrí que estaba duro como una roca e irrompible. Grité de frustración y enojo, golpeando el volante y escuchando el sonido amortiguado de la bocina. Pero entonces fui sorprendido por una voz fría y profunda desde atrás, que decía, «No me molestaría si fuera tú. No hay salida». Salté y giré hacia atrás, viendo una figura oscura sentada en el asiento trasero. Sabía que no había estado allí un segundo antes, así que aparentemente había aparecido de la nada. El hombre, si es que era un hombre, parecía estar bien vestido con un traje de smoking finamente confeccionado, una camisa blanca sin costuras y una corbata demonio negra. Pero no pude ver su rostro, ya que permanecía oculto en las sombras. Hasta el momento, solo me había ofrecido lo que parecía ser un consejo. Sin embargo, había algo muy inquietante en su tono de voz y en todo su comportamiento, así que supuse que este individuo misterioso no era un amigo mío. Sentí como si la historia se repitiera y temí lo peor, luchando por hablar entre los labios temblorosos y preguntando, ¿qué es este lugar? ¿No es obvio?, respondió la figura sombría. Por supuesto que lo era, y necesitaba enfrentar la cruel realidad de mi situación. Estoy en el infierno, ¿verdad? Este es mi infierno personal, ¿cierto? El hombre de las sombras respondió con una risita astuta antes de decir, ciertamente, no, Joshua. Esto es una especie de casa de tránsito. Llámalo purgatorio si quieres. Créeme, sabrías si estuvieras en el infierno. Experimenté una ola de emociones en ese momento. Alivio, seguro, pero, como siempre, estaba confundido.
No entiendo, exclamé. Fui absorbido por el vórtice. Olí el azufre. Sentí mi cuerpo arder. Hiciste una suposición, respondió bruscamente el hombre. ¿Alguien te dijo que un portal llevaba al cielo y el otro al infierno? Reflexioné sobre sus palabras por un momento, hasta que la horrible verdad se hizo evidente. Sally, exclamé. ¿Qué pasó con ella? El hombre suspiró antes de responder. Sally está en otro lugar. No te preocupes por ella ahora, Joshua. No la volverás a ver, al menos por un tiempo. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío al pensar en mi exnovia y temiendo por su seguridad, pero parecía que no había nada que pudiera hacer por ella en este momento. ¿Y qué pasa conmigo?, murmuré nervioso. ¿Qué será de mí? Hubo una pausa larga, casi insoportable, antes de que el hombre de las sombras me respondiera. Te seré honesto, Joshua. Nos has metido en un lío. Por un lado, cometiste un pecado atroz en el plano mortal, pero luego hiciste un sacrificio noble en las tierras sombrías para salvar a una mujer que una vez amaste. Tu sacrificio fue inútil al final, pero no tenías por qué saberlo. Necesitaremos algo de tiempo para considerar tu destino, Joshua. Mientras tanto, puedes quedarte aquí, en esta prisión acuosa que tú mismo has creado. Experimenté un renovado pánico, y también ira, gritando antes de tener la oportunidad de pensar. No, no puedes mantenerme aquí. No me quedaré. La reacción del hombre de las sombras fue instantánea y furiosa. Se inclinó hacia adelante, permitiéndome ver sus ojos horribles a través de la oscuridad. Eran orbes ardientes y carmesí que me recordaron al vórtice en el que había sido absorbido, hipnotizantes y aterradores al mismo tiempo. Y cuando habló, su voz resonó como el grito de una alma en pena. «Harás lo que te digamos, maldito mortal», gritó. «No me pongas a prueba. Puedo hacer que todas tus peores pesadillas cobren vida». Nunca había estado tan asustado como en ese momento, ni siquiera durante mi existencia mortal o en las tierras sombrías. Lo que sea que fuera esta entidad, me di cuenta de que podía infligirme sufrimientos que ni siquiera podía imaginar. No tuve palabras para responder, y simplemente agarré el volante y bajé la cabeza en sumisión. «Muy bien», dijo el hombre de las sombras con una satisfacción engreída. «Adiós, Joshua, hasta que nos encontremos de nuevo». Miré nerviosamente hacia arriba, en el espejo retrovisor, y vi que la entidad se desvanecía en el asiento de cuero. Y luego me quedé solo. Hasta el día de hoy, sigo atrapado en esta tumba acuática, mirando hacia el fondo del lago que fue escenario de mi peor crimen. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Todo lo que sé es que no puedo irme, a menos que me liberen. Supongo que el hombre de las sombras eventualmente regresará para revelar mi destino final. Pero por ahora, todo lo que tengo es tiempo. He tenido lo que parece una eternidad para aceptar lo que he hecho. Pienso en Sally a menudo, y también en Milo. ¿Algún día los volveré a ver? Espero que sí, porque cuando todos mis pecados y arrepentimientos estén limpios, todo lo que quiero es hacer las paces con ellos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishacho, nos vemos. Nightmares take control to the nightmare.